¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estén sintonizando una nueva emisión de La Última Página que como cada lunes se enciende en vuestras pantallas o dispositivos móviles o en el lugar en el que estén viendo este contenido que en realidad más que contenido es materia, es más que materia es sustancia, sustancia que se hace forma gracias a que el espíritu primordial, el soplo vital que es Sebastián Porrini, tal es su nombre mortal, ha decidido manifestar. Ya es herético esto. Es herético. Porrini habla, Porrini sucede, Porrini brota. Brota. Porrini es. Estoy brotado. Sebastián Porrini ahora ya volcó todo. Ya volqué, Es un hice desastre, desastre. Porrini. ¿Cómo le va? Profesor, ¿cómo orden? está? No, me deja anonadado porque Sí. ahora soy una divinidad. Bueno, en fin. Y hay que asumir su Esto ya condición es, perenne, inclaudicable. Luego que toda San la- Ireneo no retorne y queme a todos como, claro, Así que adversos bueno. a herencia, ¿no? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Esperamos que sí. Bueno, algunos- te respondo como si fuera el público. No, vamos a interactuar Bien, todo con el bien. público, que no nos contesta por comentarios. Importante, les pedimos por favor que estén atentos a todo lo que sucede en la academia, ADTV Academia. Estamos ahí, en realidad es la academia de la asociación, no es de ADTV. Hay algunas actividades que vamos a estar haciendo. Bueno, estuvimos en el Mariano Acosta haciendo un vivo el otro día. Vamos a estar en el Sí. Conservatorio Juan Manuel de Falla. Manuel. Manuel, perdón. Te lo convirtió en Juan Manuel. Juan Manuel, es un nombre noble. Vamos a estar el próximo sábado 29, ¿es correcto esto? Sí, 29, caballero, de bien. junio. 29 de junio, así que... A las 5 de la tarde. Sí, más o menos. La información está en la cuenta de Instagram. De hecho, los avisos parroquiales, vamos a... Es muy linda, es una actividad libre y gratuita. Sí, No es- vamos vayan- a hablar un poco de música y literatura, en fin. Sí, está muy lindo. Y hoy vamos como podrán ver en la descripción y en el título del video, vamos a continuar con esto que venimos pensando hace un buen tiempo, algunas ampliaciones de programas que hicimos durante la cuarentena. Sobre todo esos programas que, si bien duraban casi una hora, no salieron del todo bien respecto de lo que es el audio, la imagen, quedaron cosas incompletas y como sucede siempre en una lectura, pasan los años, ya pasaron 4 años Claro. desde esa época. Entonces, con el tiempo se Y hoy van... es fecha. Claro, y se van mejorando algunas lecturas con el tiempo. Y como bien dice Sebastián, me sopla acá, particularmente el autor y la obra que vamos a comentar hoy, que es La Montaña Mágica de Thomas Mann, cumple 100 años de su primera edición, 1924. Así que bueno, nobleza obliga. Estamos pensando en hacer algo también en torno de otro aniversario importante, no lo quiero quemar, porque estamos ahí organizando un trabajo tripartito. 150 en ese caso. Y bueno, así que si te parece, Sebastián, vamos de lleno, de frente y sin vueltas, a esta obra que es, creo yo, una de las más significativas de la primera mitad del siglo XX, junto con, podemos decir, el Ulises de Joyce, junto con La conciencia de seno de Italo Svevo. Svevo, a quien también le hemos dedicado un programa. Y creo, como, Ahora Virginia Woolf. como también. claro, la gran En busca novela... del tiempo perdido. En busca del tiempo perdido, la gran novela moderna. ¿No? Porque es una novela moderna en muchos aspectos. Es una novela, permiso, ¿no? Cualquier edición de La Montaña Mágica es un bodoque importante, 700 ¿no? páginas, de una letra más pequeñita. comprimido todavía, porque es Sí. Plaza y Llanés. La edición pero de también lo que es la letra. Edaza es un poco más larga. Sí, pero no te lo regales. Esto es una cosa. Uno lo lee porque lo Es una ama novela la obra. moderna, es una novela que hemos comentado muy por arriba, tal vez en aquel programa, ya ni me acuerdo cuál. Es más, creo que ni siquiera salió con imagen porque Sí, no sé no qué sé si no programa fue teníamos. quedó como un podcast. Quedó como un audio, un podcast ahí, o un intento de podcast y qué sé yo. Pero en principio es una novela eminentemente moderna.
Es una novela cuya extensión nos invita no solo a un camino, un viaje, una elevación, porque es una montaña, es algo que sucede en un punto alto, pero también nos obliga a revisar toda una tradición de pensamiento y de alguna manera a entender también las complejidades que se dan en ciertas oposiciones en la Europa previa a la Primera Guerra Mundial y en la Europa posterior. Claro. Thomas Mann, según consta en muchos de los estudios que giran en torno a la novela, habría empezado a escribir en 1900. La idea le habría surgido en 1912, justamente en una visita que hace a un sanatorio en los Alpes suizos a su esposa Katia, que tenía una afección pulmonar, y al ver el mundo de ese sanatorio, no recuerdo el nombre ahora, en Davos, en pero Davos, es el Berghof. Berghof. El de la novela, el de la novela es es el Berghof. Claro. No importa el nombre del sanatorio donde estaba la esposa. Sí, obviamente es una novela que tiene una reminiscencia a esa estadía de un par de semanas en el sanatorio con su esposa, y de alguna manera les servirá este espacio físico-geográfico también como escenario de una serie de acciones y de interacción de personajes y de eventos y de una idea que gira en torno de la novela que va a ser fundamental para entender el giro y ¿cómo decirlo? Las causas y las razones de muchas de las fallas del siglo XX. Exactamente. Dice Thomas Mann en el prólogo que la novela está ambientada en un tiempo antes de la Gran Guerra. No dice el año, pero presuponemos. La novela en un momento, por supuesto, culmina en el mismo momento en el que comienza la guerra, con lo cual se presupone que si Castorp, el protagonista de la novela, estuvo 7 años, aproximadamente 1905-1907, perdón. Exactamente. Y dice Thomas Mann en el prólogo, es una novela previa a la Gran Guerra con cuyo estallido comenzaron muchas cosas que en el fondo todavía no han dejado de comenzar. Algo hay en la Primera Guerra Mundial que se viene preanunciando. Claro. Por supuesto, a nivel geopolítico, a nivel económico, a nivel ideológico, económico. Se viene abajo un mundo. Pero hay una configuración de la forma mentis europea que está muy bien retratada en la novela. Sí. No sé si coincidís, Sebas, si querés avanzar con algo que... Esto como para empezar a hablar. Perfecto. 2 o 3 cosas, ¿no? Pero subrayando lo que vos decís. Cómo a veces el plan que se propone un autor, que se propone un escritor, se le va de las manos favorablemente, ¿no? A veces se le va de las manos mal, pero en algún caso favorablemente, como en este caso. Thomas Mann acababa de escribir La muerte en Venecia. Claro. ¿No es cierto? La muerte en Venecia es una de las grandes novelas de Mann que tiene un carácter dramático, ¿no? Ya hemos hablado de ella en ese programa que cita Diego. Y pensó La montaña mágica, pensó esto como una novela breve, y decía Diego, fíjense en qué se convirtió, como una novela breve, otra novela breve, en oposición a La muerte en Venecia, con una base humorística. Es decir, en el fondo iba a ser satírica de las ideas, del comportamiento de una sociedad enferma, por eso un hospital, sobre la base de algo que estaba rondando en esa Europa previa a la guerra, muy cerquita de la guerra, que ya empezaba a estallar en algún punto de Europa, ¿no? Las guerras balcánicas ya comenzaban en 1912. Se veía venir los nubarrones de la guerra, del conflicto que iba a estallar 2 años después. Sin embargo, Thomas Mann pensó en algo, ¿cómo decirlo?, en oposición a La muerte en Venecia. Hay un punto en común, clave. Las dos tienen sociedades enfermas. Las dos hablan de la enfermedad también. Las dos hablan del tiempo. De hecho, Mann dijo, es una Zeitroman, una novela del tiempo. Y el tiempo es muy importante. Lo vamos a ver por algo, por un hecho clave.
De hecho, es caprichoso y genial la estructura de La montaña mágica. Novela que leí cuando estaba en el profesorado, instado por una profesora de literatura alemana, la querida Rosita Pastalowski, que, mirá. sí, que me dijo, tiene que leer La montaña ¿Por este mágica. mundo la profesora? ¿Está viva? No, falleció hace ya unos años. Era grande. Dios la tenga en la gloria, como Rosita decimos Pastalowski. siempre, la querida Rosita. Sí. Que me inició en muchísimos autores alemanes e ingleses que yo a los 18, 19 años no tenía noción de quiénes eran. Y a partir de La montaña mágica me lancé a leer todas las novelas de Mann, cosa que puedo jactarme, como diría Borges, ¿no? Que puedo jactarme de haber leído. Bueno, claro. Ahora, por una parte esa oposición, Diego, y por otra hay un antecedente en él, que es el Tristán, de 1903. Novela que también hay un viaje a un sanatorio, en una montaña. Perdón, y hago una pequeña adenda chiquitita, decís, Thomas Mann y la música. Ah, bueno. Y sobre todo la música alemana. Bueno, sí. No quería olvidarme. El Tristán es justamente hace referencia a la enorme ópera, corten y vayan ya a escucharla, de Richard Wagner, ¿no? Tristán e Isolda, que es el motivo de supuesta posibilidad de curación del personaje que está allí, un apellido complicadísimo en alemán, pero en el que ya se da un principio de enfermedad, porque tengan en cuenta ustedes que la gran novela de Thomas Mann anterior, que la tengo acá... Kletter-Jan. Ahí está, viste, un apellido. La gran novela anterior de Thomas Mann, por la que le dieron el premio Nobel en 1929, no fue La montaña mágica, según la Academia Sueca. Que muchachos, paren de tomar cerveza porque... Sí. Lo decimos con un vaso de whisky. ¿No? Claro, totalmente, pero nosotros estamos en un programa, ustedes deciden cosas mucho más importantes. Ay, Dios. Todavía no pasaron los 40 minutos. No, todavía no pasaron, pero ya liberé mi sicilianidad. Sí, ya ¿no? empezó con un saludo a Matías Gazzaro y a todo el pueblo siciliano. A ver, ¿por qué? Porque le dieron el premio Nobel, con el cual estoy de acuerdo, en 1929, pero los fundamentos no fueron La montaña mágica, que es una de las grandes, sino los Buddenbrooks. Otro. Su primera gran novela, que es una novela extensa sobre la decadencia de una familia burguesa en la Alemania, son toda una generación de familias, de una familia que va decayendo, que va en decadencia. A mí me parece que junto a La montaña mágica, que ya estaba publicada, bueno, por lo menos le dieron el premio Nobel, ¿no? No cometieron el error que cometieron con otros grandes, ¿no? Que ya hemos nombrado citadas veces, ¿no? Por ejemplo, Joyce. Tengo mis reconvenciones con el Ulises, pero creo que había que darle el premio Nobel a Joyce, no, sin lugar a dudas. Es decir, hay gente que está un poco en desacuerdo con nuestras reconvenciones. Hay gente que ha comentado últimamente que por qué tanto prurito con la novela, no sé qué. Bueno, ya vayan y vean el programa, vayan y vean el Ulises y entenderán. Totalmente. Y tener en cuenta que esta novela, que iba a ser una novela corta, como muchas de las de Mann, ¿no? La muerte en Venecia, Alteza Real... ¿cómo se llama? Una que tengo aquí a mano, la invitada, etcétera, etcétera. Son novelas cortas muy interesantes. La montaña mágica se le fue de las manos y se convirtió en una genialidad total. Y no fue, me parece, Diego, no sé qué opinás, pero me parece, no fue la contrapartida humorística de la que pensaba, para nada. Es una novela de una densidad filosófica y demás imponente. Y como dice Diego, musical, ¿no? Es una novela, no voy a decir una barbaridad como la novela Mundo de Thomas Mann, eso es un concepto difícil de sostener con argumentos porque no hay un mundo. Sí es una novela en la que hay ideas, sí, grandes pilares. Sí, totalmente. Está la modernidad. Todavía está la modernidad. Pero es una novela de oposiciones. Sí. ¿No? Sí. El argumento, porque estamos hablando de la montaña mágica, que por ahí los espectadores... Vamos al argumento, sí, dale. El argumento, imagínense esto, no le vamos a contar el argumento de estas... Permiso, Seba, ¿no? ¿Cuántas páginas? 700 páginas en una edición de Plaza Llanés con letra reducida. Ay, sí. Imagínense una edición con... Miren ustedes esto. Sí. Creo que la de Edasa debe tener también 800 páginas, una letra un poco más grande y qué sé yo qué.
Pero el argumento es muy simple. Son 7 capítulos de extensión variable que narran los 7 años, no un capítulo por año, los 7 años de Hans Castorp, el protagonista, que es un arquetípico burgués devenido funcionario, creo que es abogado o algo de eso. Sí, sí. Pero es el arquetipo del burgués europeo. De comienzo de siglo. De comienzo de siglo, no, ni chicha ni limonada. Que visita a su primo, Joaquim Simpson. Porrini tiene mejor alemán, tiene buen alemán. Yo ni siquiera tengo alemán, así que. Der Zauberberg. Claro, es esta. Der Zauberberg. Eso es en alemán. La montaña mágica. Visita a su primo y en el sanatorio Berghof, en la cima de una montaña, de ahí la montaña mágica. El ascenso. Zauber en alemán es mágica. Vertical, ¿no? La vertical, el Axis Mundi, todo lo que quieran. Bueno. Y allí se genera una situación muy, muy complicada porque Castorp decide estar un par de días, un par de semanas visitando a su primo, y el médico jefe del sanatorio le dice: usted tiene aspecto de estar anémico, usted debe estar, ¿está seguro que no está enfermo de algo? Y ahí Castorp, psicólogo claro, del siglo XX. Claro, la hipocondría. Vos dijiste algo muy importante. Sebastián acaba de decir algo que yo lo tengo anotado para que veas que 8 páginas más adelante. ¿Cuál es la gran enfermedad? Bueno, ahí está. No hablamos previamente. No hablamos. Eso es una realidad. Cada uno tiene su nota y venimos acá sin red a ver qué pasa. Pero decía Sebastián, la gran enfermedad. Bueno, la enfermedad es la no enfermedad, en todo caso. Es la presuposición. Entonces Castorp empieza a sentir en sus primeras semanas que hay algo que le pica la cara, se siente mal y se queda. Sí, se queda 7 años. Y convive. Y la novela es la historia de convivencia y convalescencia de esos pacientes del sanatorio Berghof y la interacción. Y hay una frase que dicen, ¿no? Que es: el tiempo pasa de una manera distinta. La percepción del tiempo en la novela. Sí, muy bien. Es como si el tiempo estuviese detenido. Claro. Es un no tiempo en la cima de la montaña. Y ahí Castorp va a tener una interacción con diversos personajes. Hay algunos críticos, acaso los más significativos, que defienden la idea de que es un Bildungsroman, sí, ¿no? Es una novela de iniciación, de pasaje. Sí. Un poco extensa para hacer, porque generalmente las novelas de iniciación son breves. No comparto la hipótesis. No, discuto la hipótesis, porque no hay ninguna iniciación. Hay intentos, hay atisbos, hay búsquedas. Comparto lo que decís, pero voy a eso. Es que, ¿cómo termina? El final, exactamente. El final de la novela, que tiene que ver con leer la frase final? Por usted favor. me dirá, por favor, no. ¿Se elevará el amor algún día? Así termina. ¿Ven que no les dije nada? No les perdí nada. La focalización está en Castorp. Y esa frase está referida a algo que vive Castorp al final, que se viene discutiendo durante toda la novela, que es el problema de la muerte. Y adelanto argumento de la novela: Castorp viviendo y encontrándose con personajes, y se desarrollan una serie de hechos. Por supuesto, en el medio tiene que haber una intriga amorosa. Castorp se enamora de Claudia Joyat. Se enamora y sufre el desamor. Es una mujer casada. Se hace amigo de tal personaje. Hasta que aparecen los dos personajes, las dos oposiciones, Lodovico Settembrini y el otro Leon Nafta, que son también arquetipos de dos puntos de una dicotomía que sostienen la tensión de la Europa moderna. Totalmente. La tradición, o en todo caso más que la tradición, porque Nafta es flojo de pelpas, ¿no? Medio ocultista. Medio, ¿viste? El reino tradición degradada. La tradición degradada y el progresismo, la nueva forma de pensar. Es decir,
Que por supuesto, es la pintura de la República de Weimar. Sí, Que va a dar, sí. por supuesto, va a resultar luego con La República Socialdemócrata de Weimar. Claro, ahí está. ¿Ves? Ah. Es un pastiche. Las discusiones, que son larguísimas y son interesantes, entre Settembrini y Nafta en el sanatorio o en el pueblo, en Davos, son el centro neurálgico de la usina filosófica que quiere poner en tensión Thomas Mann. Exactamente. Porque no es ni una cosa ni la otra. Y Castorp, Hans Castorp, se alimenta de ellos, pero no se nutre. Exactamente. Castorp se alimenta, va, recibe, y por momentos sí, lo que dice Settembrini está bien. Settembrini es la representación del progresismo, de la modernidad, pero también lo que dice Nafta sobre la tradición, pero después Nafta vira hacia una idea, dice, bueno, la tradición clásica es algo que queda anquilosado en el tiempo, ¿no? Entonces no termina de nutrirse de ninguno de los dos, hasta que finalmente, en el capítulo 6, uno de los capítulos centrales de la novela, donde se desarrolla, creo que ibas por ese lado, el famoso sueño de nieve, en el que Castorp decide ir a hacer una excursión ahí a las montañas con unos esquíes y queda atrapado en medio de una tormenta de nieve y sufre una revelación, un sueño, justamente. Y se da cuenta, dice, no, perdón, lo estoy simplificando, dice, ni lo uno ni lo otro. Y fíjense, el lema sobre el cual reflexiona Castorp a partir de un hecho que es un sueño justamente, tormenta de nieve, Castorp queda medio atrapado, no puede volver, queda en una cabaña, se toma, no me acuerdo si era coñac, oporto, algo de eso. Oporto. Sí. Toma un poco de oporto y abrigarse el frío, y en el estado de somnolencia tiene una visión. Bueno, la visión vale la pena leerla, ¿no? Un sueño en el Mediterráneo. Ve un templo, en el templo ve algo terrible y se da cuenta de que, en definitiva, estos dos muchachos que me están queriendo convencer y que no me terminan de cerrar, me alimento pero no me nutro, en el nombre de la bondad y del amor, el hombre, fíjense esta frase, el hombre no debe dejar que la muerte reine sobre sus pensamientos. Y entonces ahí Castorp toma una decisión. Una decisión, no sé si toma la decisión. Generalmente en este tipo de situaciones los personajes de la modernidad no toman decisiones, son decididos por otras exactamente. Fuerzas. Y el gran problema para mí, Sebastián, y si querés lo ponemos en debate, es que lo que hace genialmente Thomas Mann es retratar al personaje moderno, preanuncio del personaje posmoderno, que no puede tolerar la idea de finitud. Y agrego, la idea de finitud con la posibilidad de una trascendencia. Claro. ¿No? No es trágico. No es trágico, exactamente. Nafta, el personaje de Nafta, que es un judío converso al catolicismo, por momentos dice, bueno, sí, la Latinista. tradición clásica, latinista, profesor de latín, no, está la tradición clásica, pero eso está ahí, quedó ahí volando en un tiempo sin tiempo, no sé qué, pero nosotros estamos acá, en este momento. Entonces vos decís, pará, no me estaría cerrando el problema. No está cerrando no me están dando el presupuesto, ¿no? Claro. Settembrini, en cambio, es un poco más consecuente con su accionar. El libre pensador. El libre pensador. Y eso se va a dar muy claramente en la disputa final entre Settembrini y Nafta. Claro, en el duelo. Hay un duelo, no solo de armas. Toda la novela es un duelo retórico. Sí, hasta que llega el duelo. Hasta que un día se le va, va un poco, sube un poco la temperatura. Es verdad, es verdad. Y culmina en duelo de armas. Y la decisión que toma Settembrini en ese duelo y que toma Nafta en ese duelo son significativas y son consecuentes con esto que se viene pronunciando en toda la novela sobre estas dos disputas. En definitiva, la gran enfermedad que se disputa la novela, la gran enfermedad que busca curarse en ese punto hacia la montaña, es efectivamente no asumir
y no aceptar la existencia de la muerte como algo trágico. Claro, claro. Perdón, Seba. No, perdón, nada, está perfecto, muy bien, muy bueno el análisis. Me quedé pensando en miles de cosas a raíz de lo que decís. Justamente, yo tengo, de la primera lectura me quedó algo, allá lejos y hace tiempo, me quedó algo. ¿Qué buscas, Diego? Un pañuelo, vos estoy con un poco de... Perdón, que corte. Buscá si querés. O sea, yo te escucho. Sí, hombre, tranquilo, no. Un poco esta idea de que la novela trabaja con el tiempo, son 7 años, pero hay un instante en el que el tiempo se acelera. Es decir, venimos lentamente. De hecho, el capítulo 2 es prácticamente un día. Uno diría, es muy particular la novela, ¿no? Porque pasan 7 años. No, por favor, pasan 7 años y de pronto dedicamos todo un capítulo a un día. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y tiene 7. El trabajo con el tiempo es arbitrario. Por otra parte, vamos a las dimensiones de las que hablaban todos los grandes pensadores de la literatura. Hay un nivel alegórico en el que se discute fundamentalmente el concepto de lo político, ¿no? Settembrini es un masón, humanista, por supuesto, monista, muy particular, sobre la base de un principio del liberalismo decimonónico. Nafta es un latinista, dualista, una cosa muy particular, que resulta una mezcla de cierto milenarismo cristiano con anarquismo y comunismo, muy típico. Sí, Qué lindo. Es una melange que revela el desconcierto moderno, ¿no? El desconcierto de la modernidad. Y luego directamente ya el nihilismo de la posmodernidad. Lo genial de Thomas Mann, me parece a mí, porque no hay innovación técnica en la novela, esto lo quiero aclarar, no es una innovación al estilo Virginia Woolf o James Joyce o el mismo Proust, ¿no? En torno de que la novela tiene que ser un ámbito de creación artística sobre la base de innovaciones técnicas, que está muy bien y es maravilloso, sino cierta tradición no en el sentido de tradición de lo que hablamos con T mayúscula, sino de una, digamos así. Sí. Está bien esa aclaración. Claro. No hay en la novela ninguna... No, claro. Lo que sí hay es una concepción en torno de un mundo que se está destruyendo. O sea, en ese sentido, Mann ha sido genial. Alegóricamente, es decir, desde el punto de vista más de lo indicativo, un discurso ideológico. Hans Castorp tiene esos dos maestros, entre comillas, Settembrini y Nafta, para ver el mundo. El enamoramiento de una mujer casada, Claudia Joyat, que por otra parte es un personaje ambiguo en muchísimos sentidos, es rusa, tiene una cosa viene con una, ¿cómo decirlo?, con una herencia oriental, de una Europa oriental diferente. Un diálogo de sordos, en algún sentido, que termina en un duelo, como decía Diego, muy particular, un duelo inútil, porque Nafta se termina suicidando. Claro, Settembrini dispara al aire. Claro. Una cuestión casi de decir, bueno, no era necesario llegar hasta acá, en definitiva. Claro. Y el otro se suicida. El tema del suicidio también es claro, significativo. Claro. Es que todos se están suicidando. Bueno. Están en una montaña. Pero ahí viene, retomo lo que decía Diego muy bien. ¿Por qué? Porque uno dice, una montaña. Hoy estamos. Perdón, disculpen. Estoy todavía con una gripa. Estaba con la coqueluche, como dirían los franceses. Un poco. Hace una semana que estoy así. Bárbaro. Bueno. Pero bueno, voy a beber un poco de jarabe para... Exactamente, eso le va a hacer bien. Un Sir Edwards para... no hay un ascenso, ¿me explico? Claro, uno dice montaña, ascenso, símbolo de ascensión, por lo tanto iniciación, por lo tanto... Y lo marcó muy bien, digo, no hay una iniciación. En realidad es un discurso ideológico, poblado de... En eso, muy bien, aplaudo a Thomas Mann, muy bien, está diciendo, ya no es posible.
no nos está diciendo de alguna manera, es un hombre de la modernidad, Thomas Mann, valga decirlo. La discusión teológica, si se quiere, entre Settembrini y Nafta tampoco tiene mucho sentido, no tiene sentido para la trascendencia. Y ese ascenso es un ascenso hacia la muerte, porque el lugar es un lugar de muertos en vida. Están aislados del mundo, no aislados porque estén buscando la verdad, sino aislados porque están enfermos. Y como bien decía Diego, alegóricamente, el sanatorio es Europa. Es la Europa enferma. Perdón, me acordé de una analogía que hacía el querido Jorge Ferro respecto Adelante. de que era... No la voy a contar porque es algo que obra en el ámbito de lo privado, después te la cuento. Bien. Pero esta idea de tomar el pista. Sanatorio muy grande con muchos pabellones. Claro. Hay ciertos espacios del mundo que son grandes. Bueno, Europa, Claro. en esta primera mitad del siglo XX, es un gran sanatorio. Carlos Teatrón es un gran sanatorio, decía el Felón, con muchos pabellones. Claro. ¿No? Claro, entiendo. Claro, porque en ese momento no pasa desapercibido, e incluso hay un ensayo de Thomas Mann sobre el señor que voy a nombrar, no pasa desapercibido el acerto, o si se quiere, el principio freudiano de que la sociedad está absolutamente enferma. Es decir, en ese sentido, el psicoanálisis, que tiene 10 años apenas, está como reguero de pólvora creciendo en una Europa a la que se le responde lo siguiente: están todos enfermos, váyanse a encerrar en un hospital para vivir un mundo de alienación. Le ganó la partida en este sentido el querido Machado de Asís con El alienista, valga decirlo, ¿no? Que ya había encerrado a una sociedad en un frenopático. Es decir, sin embargo, y en América, ¿no? Sin embargo, en Europa, esa enfermedad social, producto de la histeria burguesa, y en este sentido no es que se esté afirmando lo que dicen, sino que es real, es una histeria social establecida. Prácticamente podemos totalmente comprobarlo. Estos señores se meten en un hospital porque también está la moda de encerrarse en un hospital. ¿Me explico? Es decir, es una moda. Voy porque tengo alguna angustia. Y entonces en esa angustia lucho y me encierro en un hospital de primera clase, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de un hotel de primera clase, ¿no? En los Alpes Suizos, claro. En el Berghof, que es una imagen de los grandes hospitales suizos de la época, que obviamente vivía, vuelvo a decirlo, una Suiza encerrada en sí misma, una Suiza que no vive ninguna guerra, ¿no es cierto? Un aislamiento en todo sentido de la realidad. Es un aislamiento de la realidad. Entonces no puede haber iniciación. No la puede haber. Porque lo que está viviendo, por eso el Bildungsroman y demás, lo que está viviendo Hans Castorp es ni más ni menos que un discurso, una discursividad en torno de izquierda y derecha, si ustedes quieren, o si de tal o cual, en torno de una Europa enferma que no ha dejado su verdadera esencia, ¿no? No ha dejado, ese no quedó en el aire, ha dejado su verdadera esencia, su tradición. Ahora bien, hay algo más todavía, porque sobre la base de esto hay que construir el hecho de que lo que se echa por la puerta regresa por la ventana y viene como monstruo. Hay un capítulo en el que ocurre un hecho clave, la sesión espiritista. Una Europa a la mode, como dirían los franceses, está requiriendo algo espiritual. ¿Y con qué responde? Con la primera respuesta materialista de un mundo moderno, el espiritismo. Entonces vive una sesión espiritista en la que se le aparece, perdón por el spoiler, como dirían hoy en día, su primo muerto. Ese primo al que fue a ver ya está muerto y se le aparece en esa sesión espiritista para él pedirle perdón y demás. Un perdón que es tardío y que por lo tanto no es piedad. ¿Me explico? Por eso todo el heroico está destruido. Por eso la novela termina como termina y no lo voy a contar. Pero es significativo porque esa sesión de espiritismo, que es el capítulo 7. Sí, señor. El último. El 6 y el 7. 7 de Settembrini. Exacto. Está 7
al divino botón, porque no hay dimensión simbólica en eso. Es justamente muy también, bien hecho por Mann, ¿no? Pero Mann lo está haciendo no como diciendo, el simbolismo no. No. Está diciendo, esta es nuestra enfermedad. Claro. Y no puedo operar. Primero, anular la conciencia de la muerte es, además de anular la noción, la dimensión o el sentido trágico de la vida, citando al querido Miguel de Unamuno, es también anular toda dimensión de trascendencia simbólica. Claro. ¿Correcto? Lo que venimos diciendo hace 7 años. Les guste o no les guste a algunos suscriptores. Pero fíjense una cosa, no solamente es una anulación discursiva, sino que también es, en definitiva, una anulación argumental y hasta simbólica. Porque el capítulo 6, El sueño de nieve, se ha leído como parangón del canto, ayúdame, 11, 12 de Odisea, cuando el décimo que desciende al infierno. Desciende al Hades. Sí. Igual que, ¿te acordás de Muerte en Venecia también? Claro, bueno. El sueño de La noche de Walpurgis. Walpurgis, ahí está. ¿Cómo se llamaba el personaje de la Muerte en Venecia? Gustav von Aschenbach. Y el personaje es, el protagonista de la montaña de la Muerte en Venecia es Mucio. El chico. Mucio no, Tazio. Tazio. ¿Tazio es? Sí, Tazio. Sí. El sueño de Castor es en ascenso. O sea, no es una catábasis. Voy a la cima a ver el paisaje blanco. Y ahí... Exactamente. Y abonando lo que decís, Sebastián, esa suerte de enfermedad que se da y demás, y esa sesión de espiritismo que obviamente es la salida más fácil es buscar el camino directo a comunicarme con la otra vida, El último capítulo es un delirio, no un delirio, perdón, es la muestra clara. Se acelera el tiempo, ¿a qué se dedican? Y bueno, vamos a dedicarnos a, hoy que nos gusta, vamos a buscar la filatelia. Hoy que nos gusta, claro. Nos gusta, es la atomización. Exacto, muy bien. Y la dispersión, placebo. Justamente, como decía, es disolvente. El atomizar es, doy un golpe con el dedo al atomizador y se pierde. Exactamente. Por momento ahora nos interesa esto. Todo ahora lo sólido se desvanece. Como decía Valderrama, es algo disolvente también, ¿no? Claro, disolvente. Sobre cierto discípulo de Freud, ¿no? La carne es disolvente. Justamente por eso. Se puede haberlo traducido. La multiplicidad de intereses deriva en ningún interés. Si todo es interesante, nada es interesante, ¿no? Exactamente. Y si finalmente, todo está bien, pero ojo, nada está bien. Hay un solo elemento que hay que destacar acá, y que es otra vez Thomas Mann y la música, ¿no? Porque en esa digamos, atomización de intereses, hay algo que a Castor lo fascina, que es la música. Sí, claro. Y es un alemán. El director del hospital trae un gramófono, no sé qué, con unos discos, no sé qué, y Castor se enamora de Lindenbaum. Sí, señor, de Schubert. De Schubert. De Winterreise. Exactamente, el viaje de invierno. ¿Qué era Lindenbaum? Che? Árbol... Es el tilo, si no me equivoco. ¿No? Lindenbaum. El tilo. Un árbol, y se enamora de ese lied. El tilo. Schubert, el tilo. ¿Te acordás de Sigfrido? Pero por supuesto, la hoja de tilo. Entonces dice, pará, Tomás Mann, pará un poquito. Claro. Pará, es mucha información, basta, ya sabemos que... Pero está bien, porque justamente después eso va a generar alguna problemática, qué sé yo, porque claro, ahí está Wagner, está... Es gente buena, que dice, bueno, en el fondo todo de arriba al mismo lugar. Y que exacto. Precaución, cautela con esas cuestiones. Sí, porque hay que entender también el espíritu de la época. Sí, el zeitgeist. El zeitgeist, exactamente. Hay que entender ese espíritu de la época. No estoy justificando nada, digo... Tratemos de no quedarnos con el facilismo reaccionario de decir, no, porque eran todos nazis, no, porque eran todos progres. No. Cuidado con eso, porque tenemos una novela de 700 páginas para poder
tratar de entender cuál era ese parte del espíritu de la época. Justamente, exactamente. Perdón. Muy bien, no, Diego. Pero si no, viste... Piensen ustedes, nos ha dado un bocado de cardenal plagado de símbolos, ¿no? Estamos hablando del tilo, estamos hablando de la hoja del tilo y demás. Estamos hablando del dualismo, Settembrini y Nafta. Estamos hablando del amor hacia una mujer que no se consigue, ¿no? El ideal y demás. Estamos hablando de 7 años, de 7 capítulos, de una serie de elementos. Uno podría decir, bueno, ya está, tengo la novela simbólica en las manos. No. Mann no está objetando la idea de que sea una novela simbólica, pero lo está haciendo con un juego genial. He ahí yo creo su genialidad. A ver, voy a decir lo siguiente en el sentido en lo que se conversa generalmente. Ha recibido millones de críticas de autores muy importantes, diciendo, bueno, en el fondo Mann es un narrador del realismo. Perfecto. Sí, puede ser. Yo creo que yo le tengo un enorme respeto, me parece un gran escritor, sí. Un escritor profundamente pensador, sobre la base de que, como el simbolismo tiene un carácter que opera más allá de, yo hago una alegoría que puede ser, en algún sentido, acceder a cierto simbolismo. ¿Me explico? Es decir, pone en escena una acción alegórica sobre la base de oposiciones, como muy bien decía Diego, oposiciones Settembrini-Nafta, ¿no es cierto? Los rusos y los alemanes, los encerrados y los libres, la sociedad enferma y la sociedad sana, que no termina por ser nada, y sobre la base de algo que está diciendo así a gritos. ¿En qué termina la sesión espiritista? En la declaración de la guerra. ¿A qué convocamos? Cuando convocamos determinadas fuerzas, esas fuerzas operan sobre la realidad. Ya sé que estoy haciendo una lectura que ustedes dirán, pero yo leí la novela y no veo eso. Perfecto, me parece bárbaro. Sin embargo, piensen ustedes que desde el momento en que se hace la sesión espiritista, el tiempo se acelera y lo lleva a la guerra. Y lo arroja a Hans Castorp a la guerra, sobre la base de algo que no va a ser narrado. La guerra no va a ser narrada en la novela, porque ya está, porque ya se entendió. Es decir, otro narrador hubiese dicho, bueno, capítulo 8, Castorp en no sé, en las Ardenas, sí. Castorp en la cosa. No. ¿Qué hace Mann? Lo suelta como un animal que va al muere, que va al matadero, que fue la Primera Guerra Mundial, y ya ha narrado lo que verdaderamente importa, que es como decía Diego, su descenso en ascenso. Es una cosa, como dice Ángel, ¿no? La escalera que baja. Exactamente. ¿No? Fundamentalmente. Es decir, perdón, Diego, y con esto cierro. No. Hay una respuesta falsa de tradición, y no es que Mann lo hace porque esté adhiriendo a ello. Quiero creer, y sobre todo por sus escritos en otro sentido que ahora voy a nombrar, sino porque eso es lo que pasaba realmente. Ante la falta de una trascendencia, hay una trascendencia de plástico. No existía el plástico, pero no importa. Una trascendencia de momento, contingente. El espiritismo. ¿El espiritismo qué libera? Libera fuerzas energéticas negativas que terminan en la guerra. Miren, más discurso directo no puede haber. Yo no entiendo cómo no se ve el efecto de lo oculto sobre la base de la maldad que está operando en ese sentido. Ninguno de ellos tiene una discusión en torno, o tiene una reflexión en torno de la religión, salvo Nafta, que lo hace en torno de la Edad Media. Lo que pasa es que ha leído Thomas Mann, ha leído a Novalis,
y sabe lo que es la Europa católica, como lo llama Novalis, ¿no? Y entonces esa herencia de la que no viene Mann, por vía materna sí, porque la madre era brasileña, pero sobre todo por imposición paterna, es una Europa prusiana, es una Alemania prusiana a la que él pertenece. ¿De dónde viene Hans Castorp? De Hamburgo. Es de la Liga Hanseática, ¿no? Viene del comercio más profundo. Por eso decía, es un burgués, es el arquetipo de un burgués. Muy bien, exacto. Arquetipo de un burgués. Que tiene, Diego, pensemos lo siguiente, hay un fundamento en la novela, en las discusiones ideológicas que terminan en la nada y que terminan matándose en 1914-1918, que derivan en una república, en una republiqueta de cuarta, valga decirlo, porque lo que hizo la República de Weimar, con perdón de todos los que sostienen ese principio, fue liberalizar el socialismo. O sea, hacer una melange de una cosa horrorosa que tenía que ser así porque no había otra posibilidad. Quiero decirlo, en el liberalismo está el germen del socialismo y en el socialismo es hijo del liberalismo. Si no, lean al padre Castellani. Y fundamentalmente, la esencia de que todos estos seres humanos están enfermos es un hospital. Europa es un hospital enfermo. Todavía tiene un imperio, sí. Alemania tiene colonias en África, Inglaterra es el imperio más grande, Francia tiene colonias en África, Holanda tiene colonias por todos lados, ¿no? En Asia y demás, Indonesia y demás. Portugal tiene sus colonias, qué sé yo. Sí, todo bien. Pero esa Europa está enferma, está herida de muerte. Está herida de muerte porque pactó, e increíblemente lo hace Mann de manera notable, pactó con un principio clave, el principio burgués, la mirada burguesa, que anula toda trascendencia. El burgués es el símbolo básico de toda negación de trascendencia. En los años 20 escribió este libro, Orden del Día. Thomas Mann, yo lo tengo en una edición muy vieja de América Lee, fíjense, una editorial que ha muerto hace muchos años, lamentablemente, que son una serie de ensayos publicados en los años 20, incluso hasta los años 30, hay algunos de 1930 y demás, en el que ese Mann, consciente de una Alemania destrozada y demás, predice la idea de que esto va a ser incompleto. Vayan y búsquenlo, es un libro clave. Predice la idea de que Alemania no va a aceptar ese orden, va a derivar en un desastre. Les aclaro que Mann se exilia cuando viene el nazismo. Es un escritor anti-nazi, es un ilustrado, es un hombre que no puede soportar el nazismo. Se exilia en Suiza, después se exilia en otros lugares y demás, y va a ser el gran crítico de esa solución ocultista para Alemania, ¿no? Por eso el motivo del espiritismo en la novela es tan clave, previo, porque no lo hace en 1940, lo hace en 1924, de lo que estamos festejando hoy, 100 años. Yo creo que por eso es una de las grandes novelas del siglo XX, porque por otra parte no se tentó de seguirla, de decir, bueno, ¿qué viene después? La guerra. Cualquier narrador homérico, ¿qué diría? Viene la guerra, es el gran tema de la literatura. Sin embargo, Mann dijo, acá cierro la puerta. Es estupendo. Sí. Eso es lo que admiro de este narrador colosal, diciendo, conté los 7 años previos de un tipo que se va a la guerra. ¿Qué puede haber mayor prueba que la guerra? La guerra ya está. La guerra entendemos lo que le va a pasar. Las balas que zumban sobre la cabeza de Hans Castorp. Pero lo previo es lo que se narra. No, estoy pensando, dijiste algo hace un rato largo que quería retomar, pero no me lo acuerdo muy bien, pero... a ver, Diego, sí. No, me hubiese cortado, pero está bien, porque va en la línea de análisis que venimos sosteniendo. A mí me surge pensar que justamente, ¿qué es lo más importante de la novela, en definitiva? Qué bueno, ¿no? A ver. Para abonar la oposición a la idea del Bildungsroman, ¿no? No es una novela de iniciación, justamente
Es una novela contrainiciática, pero consciente. en la que se demuestra, no hay sentido trágico. Claro. En la enfermedad europea, ¿no? Esta enfermedad que dice, no hay sentido de trascendencia, no hay sentido de tragedia. Pero vuelvo a Alvin Lesky, ¿no? Uno de los 5 principios de la tragedia ática es: cuanto más alto esté el personaje, el protagonista, más bajo cae. Más fuerte es la caída. Claro. Y más bajo. Claro, más fuerte es la caída. Entonces Thomas Mann nos lleva, nos sube, ¡pac! Llegamos ya está, listo, al punto más alto. No te muestra la caída. No, claro. Pero sí sugiere las consecuencias de la caída. Sí, exactamente. Entonces, lo más importante de la novela es no qué se cuenta, cómo llegamos a ese punto. Y el hecho esencial de Europa en el siglo XX son las 2 guerras, por supuesto. Thomas Mann nos va a ubicar en la primera. Y eso no se cuenta. No se cuenta. Porque ya la vivió. Eso es lo más importante, porque la novela se publica en 1924, posterior a la Primera Guerra Mundial. Exacto. Pero se empieza a escribir antes, entonces, ¿qué habrá pasado por la mente por la mente de Thomas Mann para decir cómo diablos hago para... Bueno, diablos, ¿no? ¿Cómo rayos hago para contar esto? Esto no se puede contar. No se puede contar. Se puede contar otras cosas. Para entender esto tengo que contar otras cosas. Esto no lo puedo contar. Bueno, yo creo que la contrapartida de todo eso es Tempestades de acero de Ernest Junger. Bueno, estaba dando vueltas con claro. Junger ahí también. Es decir, que era amigo de Mann, por otra parte, que eran parte en un momento de esto. Y que Junger pone la guerra como un elemento de lo maquinal en que se ha convertido la guerra. Ya no es la guerra heroica, siempre endulzada, ¿no? Por supuesto, pero los bates han hecho su trabajo, pero no está eso tampoco. Y hay un efecto fundamental en la teoría de Mann. Yo pienso que Thomas Mann es un enorme pensador que pone su pensamiento en las novelas, ese es el tema, hay un tema, y que tiene que ver con la idea de que el ser humano ya desgajado ni siquiera en el mundo de las ideas puede sostener, en el mundo de las ideas ideológicas me refiero, ¿no? En el mundo de la modernidad, ya ni siquiera puede sostenerse en eso. Por eso, como bien decía Diego, ¿no? Antitrágico, esto que iba a ser una novela de humor, terminó siendo una novela, no de tragedia obviamente, pero sí de drama. Porque uno ve a Hans Castorp llevándoselo a la guerra, y ¿cuándo se elevará el amor? La pregunta final. ¿Cuándo se elevará el amor? Fíjense ustedes el concepto dantino, ¿no? En el mejor sentido, no hay elevación. Él se enamora de una mujer casada. Todo está en cierto modo rodeando el agua putrefacta, ¿no? Y eso no es elevación del amor, eso es elevación del eros. Claro. Es elevación otra vez. Casi. Simple y llanamente de la concupiscencia, de la cuestión carnal, de la cuestión... Claro. No del amor en sentido trascendente, sino más bien del cuerpo. Del pornós, dirían los griegos. Pornós, claro. Otra vez el cuerpo, el pulmón, el dolor. Sí, muy bien. Vos sabés que iba... Mira, no se puede respirar. Que lo citás, Diego. El pulmón, el neuma. El neuma. Lo neumático. La sociedad del medio pulmón, dice en un momento el primo al principio de la novela, con el capítulo 2. Estos son los de la... Están con el tubo de oxígeno. Claro. No pueden respirar. No hay más. No pueden respirar, exacto. No tienen espíritu. Ese es el tema. Qué buena esa. No, claro, no hay espíritu. Es una sociedad desespiritualizada. Por ende enferma, encerrada, viviendo mejor dicho, sobreviviendo, porque en realidad están sobreviviendo. Exacto. De hecho, el símbolo de las chaise longue, hoy diríamos de las reposeras, sí, las reposeras, ¿no? Esas sillas largas, habla de seres que no pueden actuar. Miren la tapa de la edición que tengo, ¿no? Y en la edición, vuelvo a decir, de Daza, que es una edición muy bonita, está una... Sí, una chaise longue. Sí, la vi, es verdad. Es decir, estamos reposando ante un mundo que se está destruyendo, ¿no? Pensar
pensemos juntos la idea de que aquellos reposaron ante un mundo que se derrumbaba y tal vez hoy estamos adocenados, adoctrinados, edulcorados por un discurso que no nos permite ver ni siquiera esa caída, ¿no? Tal vez los integrados sean mayores, ¿no? y el tema del apocalipsis no haya sido del todo entendido. Hay también una carga erótica en la novela muy notable. Por eso, sí. Miren, realmente son esas novelas que merecerían seminarios, como decimos siempre con ciertas obras, ¿no? Que merecen seminarios, porque uno podría detenerse hasta en la discusión ideológica que se da. Pero bueno, esto ha sido una invitación, vayan a leerla. No van a perder el tiempo, realmente es una... A pesar de lo extenso. Tremebunda de su extensión. Sí, exactamente. Es literatura. O sea, ese es Totalmente. Pura y dura. Exactamente. No hay otra vuelta. O sea, la literatura termina siendo a veces mucho más efectiva, y esto lo demuestra, que cualquier ensayo, que cualquier declamación pública, ¿no? Con algo simple, con algo muy simple. Es un personaje que va a un sanatorio y lo que pasa ahí. Y ya, el sanatorio es la enfermedad, el personaje es un burgués y se encuentra con un italiano, con un judío converso, listo. El resto camina solo. Exactamente. Así que bueno, Sebastián, creo que es momento de retirarnos. Sí, señor. Dejar la invitación, como bien dijiste, a que vayan y lean La montaña mágica, en este caso, que es el libro que nos convoca hoy. 100 años. Pero Thomas Mann, en general, La muerte en Venecia. En ese programa recuerdo que hemos hablado del Dr. Faustus y bueno, y otras obras. Así que, Sebas, un placer. Del mismo modo. Gracias por estar ahí. Nosotros nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión de La Última Página. A seguir leyendo. Que tengan muy buena semana. Chao. Adiós. Gracias.